¿Cómo estás? Buen día. Así iniciamos el programa de hoy que, bueno, te trae muchas buenas noticias. Espero que tú nos sigas durante esta próxima hora. Pasan 8 minutos después de las 10 de la mañana aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Si me escuchas en otra parte del mundo, no sé si sea de tarde, de noche. Te abrazo desde aquí, desde México. Tenemos mucho cariño por todas las personas que como tú nos sintonizan vía internet y nos escuchan en muchos lugares. Espero que se sientan tan cerca de nosotros también gracias a esta oportunidad maravillosa del internet y bueno, las ondas de radio que nos han conectado también con muchísimos de ustedes. Estamos en vivo en Austin, en Texas. Estamos en Estados Unidos también por la cadena de Cable Radio Network en 10 estados de la Unión Americana, por el FM y el AM en Austin. Y les saludo, les invito a quedarse con nosotros el día de hoy. Vamos a tratar un tema que sí merece la opinión de todos nosotros. Si el día de hoy te das un tiempo para entrar al chat, escribirnos ahí en la página tu comentario al respecto del tema de hoy. Es un tema fuerte. La violencia siempre va a ser impactante, siempre vamos a querer que no nos toque en el círculo familiar o en el círculo de los amigos. Y lo vemos espantados como sociedad cuando nos muestran las cifras de la violencia en tal o cual estado, cuando ya se nos advierte de las causas de violencia doméstica, de quiénes son las víctimas, de cómo son sus rasgos y sus perfiles, tanto de comportamientos como de aprendizajes. El tema de la violencia hacia las mujeres aquí en México, pues sigue siendo todo un tema, sigue siendo una asignatura pendiente en encontrar los programas que apoyen a estas mujeres que viven violencia, pero también es cierto que nos falta mucho en el asunto de la educación y de entender. Es un complejo tema, hay muchas redes que se unen y que, bueno, no lo vamos a entender si no hablamos de ello, por eso hoy vamos a dedicar el programa a hablar, pero lo vamos a enfocar en particular a una etapa de la vida en donde, pues, aún es más impactante porque no tendría por qué intervenir aquí el término de violencia. Noviazgo y violencia, la combinación, ¿te suena? Sí, chicas y chicos que están viviendo episodios de violencia en esta etapa que es de conocerse, jóvenes que están hoy tocando esta parte que además les puede incluso hundir. Hoy vamos a tener además la presencia vía telefónica de una de las autoras de un libro que, bueno, también vino a revolucionar con este retrato escrito de la violencia en noviazgos juveniles, pues una forma de vida muy dolorosa a la que los jóvenes se enfrentan con este conflicto de saber que están sufriendo, pero con la impotencia de no poder cortar una relación que los perjudica. El libro al que me refiero es Amar a Madrazos, de Ale del Castillo y Moisés Castillo. Tenemos a una de las autoras. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptarnos esta entrevista vía telefónica en Club de Mamás. Muy buenos días, Claudia. Aquí muy contenta de poder platicar contigo sobre un tema que además, como ya lo mencionas, es muy importante y bien difícil. Bueno, imagínate que habrá mamás en el club que cuando escuchen, a ver, ¿cómo violencia entre los novios hacia otras personas, entre ellos jóvenes? Estamos hablando de que chicas de 15 a 25 años, ¿o cuál es el rango en el que ustedes se centraron, Alejandra, para dar cuenta de este fenómeno? Sí, es un rango importante, sí va desde los 15 años, pero se toca también un tema, uno nada más en especial, donde hay una protagonista que sufre 25 años de violencia. Entonces sí empieza siendo una chica joven, pero cuando decide terminar esta relación que es muy dolorosa, ya es una señora pues grande, ya pasaron 25 años. Entonces, bueno, algo que hay que mencionar es que, y que resaltamos mucho en Amar a Madrazos, es que la violencia no discrimina. No discrimina si eres mujer, si eres hombre, tampoco discrimina edad y tampoco nivel socioeconómico y mucho menos académico, ¿no? Que generalmente se piensa que podría ser
alguna variable que haga que la violencia no te toque, pero desgraciadamente no. Creo que todo el mundo está expuesto y bueno, somos nosotros mismos los que vamos dictaminando qué tanta distancia tomamos sobre el tema o cómo lo enfrentamos. Si yo te dijera a ti como mamá, oye, creo que tu hija está viviendo violencia en su noviazgo. Entiendo que para cualquier mamá esto sería de terror la sola idea de pensar en que está ocurriendo sobre todo esto en una relación en donde, bueno, pues de entrada vas a aprender a relacionarte con el sexo opuesto en un vínculo afectivo. Sí, y ¿sabes qué puede ser como terrible? Que lo hayamos aprendido de nuestras mamás. A ver, vamos empezando por ahí. ¿Por qué tú, ahora entiendo que de los casos que se muestran en tu libro, Alejandra, justo tienen este antecedente en el que ya hay un primer contacto, ya hay un aprendizaje, y no es precisamente el del chico que llega, el que se conocen, el del novio, sino hay un aprendizaje previo que es el justo como el que deja la huella para que se sucedan estos episodios. Después de la pausa, ¿me platicas más? Perfecto. Gracias, Alejandra del Castillo, una de las autoras, periodista mexicana, que nos va a compartir algunas de las ideas plasmadas en su libro. Y yo te invito a quedarte con nosotros y comentar al respecto. ¿Tú viviste violencia en tu noviazgo? Estoy hablándote a ti, que hoy eres un adulto, hombre, mujer, que tienes hijos, o si tienes hijos adolescentes, ¿tú ves algo que te puede impactar con respecto a este tema? Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Continuaremos la plática en un momento con Alejandra del Castillo. Yo sí quisiera que tú nos pudieras dar cuenta de qué piensas del tema. Creo que sí es importante ponerlo en la mesa, en la sobremesa de casa. Incluso, bueno, si se ha vivido una experiencia, poder contarla. Yo sé que no es fácil. Puede ser que te haya marcado a ti tanto vivir o crecer en una familia donde hubo violencia, como el particular caso de vivir violencia en el noviazgo, o bien estar hoy siendo víctima de una situación en donde no sabes cómo salir. Esa es la realidad de muchísimas mujeres hoy en México, jóvenes y adultos, en donde obviamente hay ya como una marca de así ha sido mi vida. Estábamos con que en los inicios hay que cuidar la manera en la que uno aprende a amar, porque pues amar a golpes, o como dice el libro de Alejandra, por su título, Amar a madrazos, pues no es lo que uno desea como un proyecto de vida para sus hijos, ¿no? Alejandra, vuelvo contigo, me decías, en la investigación que ustedes hacen, se dan cuenta que estas chicas, adolescentes o jóvenes, en realidad ya traían experiencias desde niñas de este aprendizaje de violencia. Claro, mira, es como muy importante considerar esto, ¿no? Que tú no te educas en casa del vecino, te educas en tu casa, entonces aprendes del ejemplo, y que es un ejemplo dual, aprendes de tu mamá y también aprendes del comportamiento de tu papá. Entonces, en los modelos que acabamos por buscar muchas veces, vamos repitiendo este tipo de actitudes, tanto el modelo de tu mamá, como que te guste o que busques un perfil como el de tu padre. Y entonces estamos cayendo sin quererlo, evidentemente, porque nadie desea amar como con dolor o con golpes. Estamos repitiendo este tipo de ejemplos. Y lo básico para esto es darse cuenta, porque cuando menos te lo descubres, ya estás adentro de una relación donde te aplican la de te celo porque te quiero, ¿no? Y entonces malentendemos el significado del amor porque pensamos que me va a querer más si me provoca celos, ¿no? O me va a querer más si me controla, como con cosas como la forma de vestir, los amigos, la forma de actuar. Y al final esos también son como comportamientos que te van dejando sola como mujer y también como hombre, ¿eh?
porque si algo también hay que entender es que las mujeres no somos como las personas más, no violentas. La mujer ejerce un tipo de violencia, que es la violencia psicológica, que probablemente nunca, nunca, nunca decante en un golpe, sin embargo es capaz de herir muy profundamente a los varones. Y pues eso también es terrible, porque es una forma de herir, y también la hemos desarrollado como una forma de relación, y es terrible. Creo que hay que ir detectando las cosas que hemos aprendido, y esto solo se resuelve a partir de un análisis crítico de dónde venimos, quiénes somos y qué queremos, ¿no? Porque también tenemos que decidir que no queremos una relación con violencia, que queremos una relación con un amor que se defina por otro tipo de circunstancias, que no sean el control, que no sea la violencia, que no sea la falta de respeto, y pues así muchas entre ellas. ¿Qué crees que haya impactado más cuando ustedes publican el libro y estas historias de chicas y chicos dando cuenta de, primero, cómo se relacionan los jóvenes? A veces estamos muy fuera de ello, quienes ya vivimos otras etapas, no creerías que una chica sea capaz de dejarse manipular o de dejarse golpear en aras de, pues, de que la atiendan o de que la quieran o de que la incluso, bueno, la contemplen dentro de su círculo, ¿no? Mejor así que ser rechazada. Pues mira, creo que una de las cosas más impactantes, yo recuerdo estar con Moisés adentro del tutelar para niñas y mirar a una niña súper joven, ¿no? O sea, te digo una niña porque no tenía ni 18 años, y haber participado en un homicidio. Desgraciadamente, las chicas, cuando deciden terminar con las relaciones, es cuando empiezan a temer por su vida, pero es realmente un extremo, porque tú tendrías que darte cuenta del proceso y justo en el inicio decir, no, o sea, hay muchos focos rojos, tengo que atender a esto. Pero los brincamos porque tenemos esta ilusión de va a cambiar y me ama y yo lo voy a hacer cambiar y entonces las cosas van a ser diferentes. Sigue pasando el tiempo y bueno, viene este círculo de la violencia que es muy importante comentarlo, que viene va creciendo como este tipo de eventos de violencia, se presenta un evento fuerte y después viene como la reconciliación, una etapa que le llaman de luna de miel, donde todo es muy bonito y no lo vuelvo a hacer y perdóname, te juro voy a cambiar por ti, y de repente otra vez regresamos a las pequeñas demostraciones de violencia que vuelven a llegar a un acto grande de violencia, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más impactantes y que hay que considerar es cuando las chicas llegan a un estado donde temen por su vida y dicen basta, pero ya es un momento bien difícil para romper la relación, porque ya hay como una codependencia ahí de estira y afloja, de te quiero, pero ya no quiero estar contigo, pero te necesito, pero entonces, pero te amo, pero no te amo, porque también el libro empieza con una frase que es súper difícil, porque es como conciben el amor, ¿no? Hombres y mujeres, y dice por ahí, ¿quién te va a amar más que yo, que permito que me pegues? Híjole. Y entonces asumo que te quiero y que te dejo quererme a golpes, ¿no? Sí, que realmente te estoy cediendo absolutamente todo mi poder y que puedes hacer conmigo lo que quieras. Claro. Eso es terrible. Oye, una cosa, Alejandra, yo quisiera regresar un poquito hacia lo que mencionaste, que no es menor, sobre todo porque tenemos la oportunidad hoy de difundirlo para quienes nos estén escuchando y que si bien habían escuchado hablar del círculo de la violencia al que tú te referiste y que también creo va a ser muy valioso que nos recuerdes cuáles son esas señales que probablemente ya se vieron, las contemplo, es más, las vivo, ya hasta las conozco y no sabía que justo eran focos rojos que me estaban diciendo aguas, aguas, porque esto se va a poner peor. ¿Nos podrías dar una idea? Sí, claro. Tiene que ver con el poder, donde también hay un significado de pertenencia, ¿no? De tú me perteneces a mí y tú tienes que hacer lo que yo te diga.
Y entonces, puede ser de una forma muy amorosa, ni siquiera puede ser violenta, es así como, ay, mi vida, ¿no crees que esa falda está muy corta? O, ¿por qué sales con tus amigas? Mejor quédate, ¿no? Entonces, la violencia no siempre está ejemplificada de una forma agresiva. Puede ser muy, muy sutil. En el caso de las mujeres con los chicos, es igual, es como, ¿por qué no tienes un coche? ¿No? Y ese tipo de cosas van haciendo que de una forma muy sutil te causen mucho menosprecio, vaya una disminución de la autoestima, y entonces tú te sientes muy poca cosa. Y sentirte poca cosa representa no poder luchar con alguien que te está controlando. Entonces tú así de, bueno, sí, va cediendo, y se van perdiendo rasgos como de la personalidad, de la independencia, sobre todo, de la autoestima, del respeto. Se van perdiendo si se tuvieron, porque probablemente, como mencionabas hace rato, ni siquiera se han tenido y la manera de el autoconcepto que se ha formado o que yo mismo me he formado, hombre o mujer, en mis primeros años ha sido ese. No valgo, no tiene caso externar mi opinión, el poder está en los otros, yo hago lo que me digan. Claro, pero sí también tiene que ver en uno, porque si llegamos al momento donde el inicio del noviazgo, cuando la gente enamora es como la parte más linda que uno muestra, ¿no? Claro. Quieres que esa persona te diga que sí y entonces te puede mostrar mucho respeto y mucho cariño y mucha educación y mucho aprecio y de repente, plop. Claro, de repente saca el cobre, de repente se le alcanza a ver la lámina. Vamos a hacer una cosa, Alejandra, regresando a la pausa comercial, sí. Hablamos de eso, de cómo es que puede estar enmascarado en un noviazgo la violencia y que incluso los padres de los mismos chicos ni siquiera por error estén pensando en que sus hijos podrían estar viviendo esto. Después de la pausa. Regresamos contigo, Alejandra. Tenemos vía telefónica una de las autoras del libro Amar a Madrazos. Así es el título. Bueno, creo que es bastante claro, ¿verdad? Te platicaremos más después de la pausa comercial. Regresa con nosotros. Estás en Club de Mamás en Radio Mujer por www.radiomujer.com.mx. Esperamos todos tus comentarios. Tú haces el programa. Esto es el sexto sentido de la radio. Estás en Club de Mamás y también los papás son bienvenidos y los abuelos y los tíos. Este es un gran tema, porque es impactante. Imagínate violencia en el noviazgo. Y las mamás y las abuelas dicen, imagínate si esto es así en el noviazgo, ¿cómo va a ser después? Vamos entendiendo quiénes son candidatos, hablando de hombres y mujeres, a vivir el amor mezclado con violencia, porque lo que sucede es que hay una confusión y en ese me quiere, por eso me pega, o me dejo porque lo quiero tanto. ¿Quién te va a amar más que yo si dejo que me pegues? Imagínate nada más. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es entenderlo para poder erradicarlo también, para poder prevenirlo, detectarlo. Entiendo que lo más importante en este tipo de programas es, tenemos la información, pues utilizarla, ¿no? Que sirva para divulgarla, para difundirla, pero que nos sea útil, obviamente, para prevenir, hablando del amor que pensamos y deseamos para los nuestros, para nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, que bueno, podamos también compartirles esta información de la violencia en el noviazgo como una realidad. Alejandra del Castillo, que es una de las autoras de un libro que ha tenido además mucho éxito, en un ratito más te daré todos los datos de cómo, además, si te interesa más del tema, pues puedes ir a buscarlo y leerlo, por supuesto, y recomendarlo. Alejandra, regreso contigo y estábamos en que, bueno, ¿por qué si el noviazgo lo queremos como una de las etapas más hermosas de la vida, puede camuflajear o esconder relaciones de violencia entre los jóvenes? Mira, es una etapa malentendida del amor, donde lo vamos descubriendo y también vamos decidiendo qué tipo de relación queremos tener. Y cuando digo qué tipo me refiero a
todo lo que hay en esa relación que la hace todos los días funcionar o ser poco funcional. Entonces, antes del corte me preguntabas sobre la información y la relación entre papás e hijos, ¿no? Que deben tener sobre este tema. Yo creo que es un tema súper difícil de hablar. Por ejemplo, hay varias entrevistas, una le tocó a Moisés y una a mí, una con Moy, que le dijeron, eres la única persona que sabe esto porque soy una mujer con estudios universitarios y me da muchísima vergüenza. Y yo entrevisté a una chica, también pequeñita, unos 16 años, y me decía, mis papás me dijeron que viniera y te dijera todo lo que no les iba a contar a ellos, ¿no? Yo creo que es tremendamente difícil poderlo hablar con los papás, pero en las dos vías, tanto llegar y decirte, mamá, papá, estoy en una relación donde me siento muy mal y no sé qué hacer, como de los papás en decirle a sus hijos, hombres y mujeres, oye, igual no sabemos cuál es o no te hemos enseñado, o no sabemos hablar de la forma correcta, y hablando de correcto e incorrecto, que además no me parece prudente, de entablar una relación, pero pues queremos platicar. Y el libro, al final, es una herramienta, porque lo que hace es como socializar las cosas que te pueden pasar, porque muchas chicas lo leen, y te voy a decir cuál es lo primero que pasa. Hace 2 semanas, una de mis estudiantes de maestría compró el libro, lo empezó a leer, y lo primero que me dijo es, me vi en todas las historias. Y yo no sé en qué parte se vio, porque se puede ver como víctima, pero también como agresor. Se vio en todas las historias, y entonces el verse reflejado te causa un efecto de espejo, porque estás viendo si eres una víctima o si has sido un agresor en alguna de las formas que se presentan en las historias, y te das cuenta de lo que estás haciéndole a otra persona. Ahorita no tengo a la mano, perdón que te interrumpa, Alejandra, no tengo a la mano el dato, pero lo traigo rondando en la cabeza, una estadística cuando obviamente se dan a conocer las cifras de violencia, hay una que habla de que la experiencia de sentir la violencia es en algún momento de la vida de una mujer en México, es una realidad. Me parece que una de 2, o sea, de cada 2 mujeres, una ha tenido una experiencia de violencia. Sí, y todavía aumenta más el porcentaje de mujeres cuando hablamos de violencia sexual. Ajá, entonces si nos ponemos a platicar aquí con las compañeras del trabajo, con las compañeras de la escuela, cuando estamos en, qué sé yo, la comunidad religiosa a la que asistimos, en la colonia, cuando estamos en familia y podemos, porque lo ideal sería poder hablarlo, ¿no? Lo ideal sería poder hablarlo, pero es como, si a mí me pegan, bueno, ¿con qué seguridad vengo a decirte, oye, me pegan? Lo que sucede es que envuelve toda una de las emociones que además es de las más terribles, que es la vergüenza. Claro. ¿No? La vergüenza y la impotencia, ok, me da vergüenza porque no supe qué hacer o no sé qué hacer, y además, pues está el susto de que si yo abro la boca y denuncio, aunque sea de palabra, pues me puede ir peor. No, y también está algo que es todavía más grave, que es, deja la vergüenza, es que lo quiero mucho. Sí, bueno, lo escuchamos de los ministerios públicos donde dicen es que la señora llegó golpeada, la señora nos está identificando quién es, perfectamente puede a través de una denuncia, bueno, pues dar los pasos para que metan a la cárcel a esta persona, pero oiga, no, es que es mi marido, ¿no? Es que confrontas justamente dos sentimientos, que es como defenderte, pero defenderte de alguien que quieres. Y es súper, que quieres súper mantener difícil. contigo y que tú quieres mantener esa relación. Claro. Y por eso sería importante también poderlo hablar como pareja. Yo creo que la gente, cuando se descubre hiriendo a una persona que ama, tendría que ser consciente de querer cambiar, ¿no? Porque no sé en qué momento se malentiende el amor donde yo lastimo a las personas que quiero.
Mira, aquí... Yo permito que las personas que me quieren me lastimen. Fíjate, es que la reflexión ahorita a la que vamos a llegar con las mamás y papás que nos están escuchando, ya se están pronunciando por el chat, Alejandra. Una de nuestras queridas mamás del club, que es Helen, dice, nosotros como padres, escribe en el chat, nosotros como padres tenemos la obligación de criar a nuestros hijos con disciplina, con amor, y enseñarles que el que te ama no te lastima, no te manipula, no te chantajea. Híjole, justo está en eso la responsabilidad, porque es cierto que muchas niñas y niños crecen aprendiendo a través de la manipulación y del chantaje. Claro. ¿No? Claro. Y aprenden que quién me ama más que mi mamá o mi papá, pero también ellos son los mismos de los que yo recibo chantaje o manipulación. Y si hay un antecedente en el Envinov 2007, que es el estudio que hace el Instituto Mexicano de la Juventud, sí hay un antecedente de golpes por los padres y de insultos por los padres en las parejas, en las nuevas parejas, o sea, en los hijos que sufren violencia en el noviazgo. Y porque es lo que te decía anteriormente, tú te educas en tu casa, no te educas con el vecino. Y entonces tú ves que tu mamá y tu papá se aman a gritos, ¿no? Que se aman y tu papá controla a tu mamá, o tu mamá controla a tu papá. Y sí, yo estoy muy consciente y que es una réplica de la educación que recibimos de nuestros padres. Sin embargo, creo que nosotros como personas nuevas, con una capacidad crítica diferente, podremos determinar que no estuvo bien que mi papá tuviera una relación tan controladora con mi mamá, o que mi mamá permitiera que le pegara, ¿no? Y creo que sí, las nuevas generaciones pueden ir tomando distancia, pero necesitan este ejercicio crítico. Entonces, nosotros lo que proponemos es, mira, tienes 19 historias donde hay de todo, ¿no? Desde chicas que no tocan a su novio, pero que le manejan una violencia económica brutal o una violencia psicológica, hasta chicas que han sido violadas o golpeadas. Por ahí hay un caso terrible de alguien que rescatan de un cementerio, que de verdad, ese caso es uno de los que a mí más me duele. ¿Nos lo cuentas? ¿Nos puedes claro. dar un poquito de ello? Después de la pausa, es la última, regresamos contigo. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Después de la pausa continuamos con este tema de la violencia en el noviazgo. Quédate y platícanos, cuéntanos, coméntanos, ¿tú qué opinas? Y regreso para darle las gracias a Alejandra del Castillo, autora, una de las autoras del libro Amar a Madrazos. Estamos con ella, pues, desmenuzando un tema nada fácil, que es la violencia en el noviazgo, y nos quedamos hace rato en algo que querías compartirnos, Alejandra, para poder terminar. Sí, mira, es una historia súper difícil, se llama Estas cosas pasan, estas cosas sanan. A mí se me hace el más claro ejemplo de lo que tú quieres decirle a tus mamás, porque en el caso se perfilan dos personajes importantes. Uno es una chica que violan de una forma brutal, y la otra es una chica que es el único nombre real que aparece en el libro, que es Vero, que es una persona a la que yo aprendí muchísimo, me quito el sombrero, y me lo quito porque su mamá es activista, entonces se encargó de formarla siempre en el respeto, en el conocimiento propio, en el conocimiento de las personas, y por eso es una persona capaz de cuidarse y cuidar a los demás, que es lo más importante. Entonces, esta historia sucede en el Estado de México, que desgraciadamente es el lugar con más índice de feminicidios en toda la República, incluyendo la comparación con Ciudad Juárez. Y es la historia de una chica que va a cortar a su novio, se vuela a la clase, y cuando en algún momento ella aprovecha que él va al baño, hay un amigo y una amiga de él, y aprovecha que él va al baño para decirle, oye, ya no quiero andar contigo porque está siendo muy violento, y lo que ella quería evitar es un episodio violento en la escuela, en la calle o en su casa, y le dice, no, me quieres cortar porque eres una tal, porque seguro ya tienes otro, porque bla, ¿no? Una serie de insultos. Le dice, no te vas a poder ir de aquí hasta que te termines una botella de tequila. Y entonces ella piensa, pues me la tengo que terminar para poder irme.
cierran la puerta con llave y en algún momento ella en un descuido dice, voy a correr a la puerta, toma las llaves, se arranca la puerta, no puede abrir y la otra chica que está con ellos la toma del cabello, se lo amarra en la mano, o sea, lo gira, la tira al piso y su novio y el amigo de su novio comienzan a violarla con la amiga deteniéndola. Y la violan en repetidas ocasiones, ella ya no siente, pierde el conocimiento, ellos se asustan, le vierten una botella de alcohol en el cuerpo, ella piensa, lo primero que piensa es, me van a prender un cerillo y me van a quemar viva. Luego la vuelven a violar, la cortan, la muerden, o sea, ella está muy lastimada físicamente, la envuelven en una cobija, la suben a una camioneta y la van y la tiran a un cementerio, y ya como el golpe de gracia es que le dejan caer una roca grande en la cabeza, que evidentemente la descalabra. Eso pasa como alrededor de la 1 de la tarde. Ella pierde el conocimiento y recobra el conocimiento más o menos a las 6 de la tarde. Cuando despierta, está en un cementerio, está anocheciendo, está sola, el cuerpo no le responde porque, o sea, está muy, muy lastimada, se arrastra a unos 50 metros para salir, atraviesa una especie de carretera y se queda llena de sangre, con la ropa interior a los tobillos, en una esquina pidiendo ayuda, y lo único que hace nuestra sociedad es tomarle fotografías y reírse de ella, y avanzar. Y entonces pasa un chico de la zona, lo ve, le da mucho miedo acercarse, y llega en su bici, pidiéndole a Vero y a su novia que si les prestó un celular, porque acaba de ver una niña ensangrentada en el cementerio. Vero, con todo este conocimiento que tiene de su mamá, porque su mamá es activista y el lugar donde vive Verónica es un refugio casa. Entonces, desde que uno entra sabe que ahí llegan las mujeres golpeadas en la noche, cuando no tienen otro lugar a donde ir. Y entonces Vero la abraza llega corriendo con ella, la abraza muy fuerte y le dice, yo te voy a cuidar y vas a estar bien. Y entonces pide al novio que viene atrás de ella corriendo que llame una patrulla y que llame una ambulancia. Luego nuestras instituciones no son lo más confiable. Cuando llega la ambulancia y la ambulancia y la patrulla le dicen a ella nada más tiene 15 años, Verónica, y la chica a la que agredieron y violaron tiene 17. Oye, Alejandra, nosotros nos vamos a quedar impactadísimos con esta historia que nos cuentas. ¿Esta viene en el libro? Sí. Ok, esta es una de las historias que viene en el libro, Amar a Madrazos, del cual es autora Alejandra del Castillo, y que hoy tuvo a bien regalarnos esta hora, compartirnos algunas ideas para prevenir la violencia siempre, en todo momento, en cualquier lugar, pero principalmente poniendo un foco y acercando la lupa al noviazgo. Alejandra, te agradezco mucho tu atención y tu tiempo. Muchas gracias a ti, Claudia. Hasta luego. Chicas, a difundir esta información, más que la alarma de esto que acabamos de escuchar. Evidentemente hay mucho por hacer y lo podemos hacer en casa, desde nosotros, desde nuestro cotidiano, actuar como educadores y obviamente amando a nuestros hijos con límites, sí, apropiadamente, pero sobre todo fortaleciendo su autoestima, haciéndoles sentir valiosos, merecedores de amor y que de ninguna manera acepten la violencia de nadie.